Aquel inicio de mes, Monterrey estaba más calurosa de lo habitual. La obra donde Mariana trabajaba parecía un horno abierto, mezclando el ruido ensordecedor de las hormigoneras con el olor a cemento y polvo. Mariana, joven arquitecta de una de las constructoras más respetadas de la región, mantenía una postura dura, siempre con la cabeza erguida y la mirada calculadora. Para muchos parecía inalcanzable, alguien que sabía exactamente a dónde quería llegar y no dudaba en imponer respeto. Omar, un albañil de manos curtidas y ropa gastada, pasaba desapercibido entre los demás obreros. Su presencia era silenciosa, casi invisible. Hacía su trabajo con una disciplina que impresionaba, pero sin llamar la atención. Hasta ese día, Mariana apenas sabía su nombre. El destino, sin embargo, comenzó a cambiar cuando una discusión aparentemente banal terminó exponiendo el abismo social entre los dos. La discusión comenzó en el comedor improvisado de la obra. Mariana había criticado, con su tono frío y directo, la lentitud en el avance del muro perimetral. Omar, cansado y sudado, se arriesgó a una respuesta firme, diciendo que los cálculos de material estaban equivocados, y eso lo retrasaba todo. Mariana, sintiéndose desafiada por alguien que juzgaba inferior, soltó una risa irónica. «Si crees que eres tan bueno, construye solo este muro en 2 semanas. Si lo logras, me caso contigo», dijo en tono de sarcasmo, sin imaginar que él lo tomaría en serio. Los demás obreros rieron, transformando esa frase en la broma del día. Omar no respondió nada, solo la miró a los ojos, con una determinación que Mariana no entendió en ese momento. Allí, en ese instante, algo se encendió dentro de él, algo que iba mucho más allá del muro o de esa promesa hecha por burla. Aquella noche, mientras la ciudad se calmaba bajo el cielo cálido de Monterrey, Omar regresó a su pequeña habitación alquilada en la parte trasera de un taller mecánico. Se sentó en la cama de muelles gastados y se quedó mirando sus manos, sucias de cemento y heridas. Para él, el desafío de Mariana no era una broma, era la oportunidad de demostrar que, a pesar de todo lo que había perdido, aún tenía fuerza, dignidad y propósito. Años atrás, Omar había sido dueño de una pequeña empresa constructora, respetado y buscado por muchos. Pero una decisión arriesgada para salvar a su hermano de las deudas lo llevó a la quiebra. Desde entonces, vagaba de obra en obra intentando reconstruir su propia vida. Mientras bebía un sorbo de agua tibia, recordó las palabras de ella. «Si termino este muro, no será por ella», pensó. «Será por mí». Al día siguiente, incluso antes de que saliera el sol, Omar ya estaba en la obra. El silencio de la madrugada le daba una fuerza diferente, como si cada golpe del martillo fuera una forma de respuesta al mundo. Comenzó a separar los ladrillos, medir, alinear. Trabajó solo, mientras los demás aún dormían. Cuando sus compañeros llegaron, vieron que ya había levantado casi 1 metro de muro y quedaron en shock. Mariana, al notar su ritmo acelerado, solo arqueó las cejas, convencida de que esa obsesión duraría pocos días antes de que él se rindiera. Pero no fue así. Omar trabajaba hasta tarde, ignorando el calor y el dolor en los brazos. Las ampollas en sus manos se abrieron, convirtiéndose en heridas, pero él seguía. Cada ladrillo colocado era una manera de decir, «Yo puedo». Con el paso de los días, la dedicación de Omar comenzó a llamar la atención. Los obreros, que inicialmente se burlaban de él, pasaron a observar en silencio. Algunos incluso ofrecían ayuda, pero él la rechazaba educadamente, dejando claro que esa tarea era solo suya. Al 5.º día, el muro ya estaba a la mitad de la altura planeada, perfectamente alineado, con un acabado que dejaba a todos impresionados. Mariana, intentando mantener su postura de superioridad, se encontraba mirando el trabajo de él más de lo que le gustaría admitir.
No entendía de dónde venía tanta determinación. Por la noche, en casa, recordaba la mirada seria de él y se preguntaba por qué aquello la incomodaba tanto. Era solo un albañil, se decía a sí misma. Aún así, algo en ese hombre comenzaba a deconstruir la imagen fría y arrogante que ella misma cultivaba. En la segunda semana, los rumores en la obra comenzaron a crecer. Algunos compañeros empezaron a bromear, diciendo que Omar estaba construyendo el muro del matrimonio. Otros apostaban cuánto tiempo aguantaría. La historia ya había llegado al dueño de la constructora, a quien le parecía gracioso ver a la arquitecta más rígida de la oficina siendo desafiada por un albañil. Mariana sintió el peso de la situación. Sabía que aquello podría manchar su reputación, principalmente si parecía que estaba involucrada con él. Al octavo día, decidió enfrentar a Omar, esperando que él se rindiera. «No necesitas terminar esto, ¿sabes? Era solo una broma», dijo, intentando mantener la voz firme. Omar la miró, con sudor escurriendo por su rostro, y respondió, «Tranquilamente, para ti es una broma. Para mí es lo que tengo ahora». Esas palabras quedaron resonando en su mente. Después de esa conversación, Mariana comenzó a observarlo con más atención, aunque intentara ocultárselo a sí misma. Percibía que Omar no se quejaba, no se lamentaba de los dolores ni del calor, simplemente seguía adelante. Había algo casi hipnótico en verlo trabajar, como si cada ladrillo colocado fuera una respuesta silenciosa al mundo que siempre lo ignoró. En el fondo, Mariana comenzó a sentir una pizca de culpa. Las palabras que dijo en el comedor volvían a su mente de forma incómoda, como un recuerdo de arrogancia y desprecio. Una de esas tardes, cuando los demás trabajadores ya se habían ido, ella se quedó sola en la obra. Observó a Omar lavarse las manos en silencio, con movimientos lentos y cansados. Parecía exhausto, pero había una firmeza en su mirada que la desarmaba por completo. Al 10º día, el muro ya estaba casi completo y la tensión entre ellos solo crecía. Mariana empezó a sentir el peso de los comentarios de los demás. «Míralos, la arquitecta y el albañil», decían algunos con risas maliciosas. Ella comenzó a preocuparse por su imagen dentro de la empresa, temiendo que aquello pudiera convertirse en una broma permanente. Ese día, mientras revisaba los planos del próximo proyecto, escuchó a 2 ingenieros comentar sobre el matrimonio de fachada que ella había prometido. Fue la gota que colmó el vaso. Decidida a terminar con todo, llamó a Omar para una conversación directa. «No quiero más esta historia. No quiero que la gente hable de mí como si fuera esto. ¿Entiendes?» Omar escuchó en silencio, pero el brillo en sus ojos se apagó por un instante. Aún así, no dejó de trabajar. Esa noche, Omar trabajó hasta más tarde de lo habitual. La obra estaba vacía, solo el sonido rítmico de la llana de albañil resonando bajo la luz tenue del poste de la calle. Él no solo estaba levantando un muro, estaba levantando algo dentro de sí mismo, algo que necesitaba demostrar. Cada ladrillo parecía un pedazo de las derrotas que ya había vivido, ahora transformadas en resistencia. Cuando finalmente se detuvo, sus brazos estaban pesados y sus manos le ardían. Se sentó en el suelo, apoyado en la pared, y pensó en lo que Mariana había dicho. En el fondo, no esperaba que ella cumpliera la promesa, pero quería que ella viera en él algo más allá de un trabajador cualquiera. Era como si necesitara mostrar al mundo que aún era capaz de construir algo grandioso, incluso solo. Mariana, por otro lado, no podía dormir. Se revolvía en la cama, pensando en la forma en que Omar se había quedado en silencio cuando ella intentó terminar el desafío. Aquello la conmovió de una manera extraña. No era común que alguien enfrentara su sarcasmo sin intimidarse. Recordó la mirada de él, firme, casi desafiante, y se dio cuenta de que tal vez había cruzado el límite con la broma cruel. Al día siguiente,
Llegó más temprano a la obra y encontró a Mino Sindoson. Omar ya trabajando, con el rostro sudado y el semblante concentrado. «No vas a parar, ¿verdad?», preguntó, intentando mantener un tono neutro. Él solo respondió: «Ya he perdido demasiado en la vida. Este muro es lo único que depende solo de mí». Mariana no supo qué decir, solo se quedó allí, observándolo en silencio. Con el avance del muro, la postura de Mariana comenzó a cambiar, aunque no lo admitiera. Empezó a prestar atención a los detalles, la forma meticulosa de Omar para alinear los ladrillos, la paciencia con la que corregía cualquier imperfección, el cuidado con cada mezcla de cemento. Era una dedicación rara, algo que iba más allá del simple trabajo. En una de las pausas, notó las manos de él, llenas de cortes y heridas abiertas. «Necesitas cuidar eso, se va a infectar», comentó, casi sin pensar. Omar sonrió levemente, como si estuviera acostumbrado al dolor. «Mano curtida es herramienta de trabajo, doctora. Eso no me detiene». Esa frase se le quedó en la mente durante horas. Por primera vez, Mariana sintió que había algo verdadero allí, algo que no podía ignorar. Los rumores seguían creciendo. Ahora no eran solo los obreros, sino también algunos ingenieros quienes comentaban la historia del muro. Mariana estaba dividida entre la rabia por la situación y la curiosidad creciente hacia Omar. Durante una reunión, escuchó a un colega decir en tono de broma que ella estaba conquistando albañiles con promesas de matrimonio. Fingió no inmutarse, pero por dentro ardía de vergüenza. Ese día, al pasar por la obra, vio a Omar de rodillas, ajustando la base de un tramo. Su postura, la concentración, el sudor escurriendo por su rostro. Mariana se detuvo un instante, solo mirándolo. No era lástima lo que sentía, era algo diferente, algo que la desconcertaba. Quiso decir algo, pero se tragó las palabras y siguió en silencio. Al 12º día, el muro estaba casi completo. Omar trabajaba con un vigor que parecía inagotable, incluso cuando el calor de Monterrey alcanzaba su punto máximo. Mariana, sin darse cuenta, comenzó a llevarle agua. Al principio decía que era solo por cuestiones de seguridad y productividad, pero en el fondo sabía que era más que eso. Había algo en él que despertaba una mezcla de respeto y admiración. Mientras él bebía, ella notó las marcas en sus brazos, los músculos tensos, las cicatrices que no eran solo físicas. «No necesitas probarme nada», dijo de repente. Omar levantó la mirada, serio. «No se trata de ti, Mariana. Se trata de que yo vuelva a creer en mí mismo». Esa respuesta hizo que un pesado silencio se instalara entre los dos. Al día siguiente, los rumores sobre un romance se intensificaron. Alguien corrió la voz de que Mariana se quedaba hasta tarde observando a Omar trabajar, lo cual era parcialmente cierto. Ella estaba incómoda, pero no podía negar que pasaba más tiempo en la obra que antes, solo para seguir el progreso del muro. Una ingeniera mayor la llamó aparte y le sugirió que ese tipo de involucramiento podría perjudicar su imagen. Mariana, presionada, sintió un nudo en el estómago. Esa tarde, mientras Omar trabajaba, ella se acercó con una mirada dura. «Lo que está pasando aquí se está convirtiendo en chisme. No quiero esto para mi vida ni para mi carrera. Cuando termines, cada uno sigue su camino, ¿está claro?» Omar escuchó en silencio y solo asintió, pero por dentro algo se rompió. El impacto de las palabras de Mariana fue profundo para Omar. Aquella noche regresó a su pequeña habitación y se quedó sentado al borde de la cama por largos minutos, intentando procesar lo que sentía. No esperaba que ella realmente cumpliera la promesa, pero escuchar tan claramente que cada uno seguiría su camino le dolió más de lo que quería admitir. Pensó en rendirse por un instante, miró sus manos hinchadas y las marcas de cemento adheridas a sus uñas y se preguntó si valía la pena continuar. Pero, en el fondo, sabía que no se trataba de ella ni de la apuesta. Era sobre él,
demostrar que aún podía levantar algo sólido, incluso si todo a su alrededor insistía en recordarle sus caídas. Decidido, respiró hondo y se prometió terminar el muro, costara lo que costara. Al día siguiente, Omar llegó aún más temprano. No cruzó palabra con nadie, ni siquiera con Mariana, quien notó el cambio en su mirada. Él estaba diferente, más cerrado, casi frío, pero más determinado que nunca. Trabajaba a un ritmo casi imposible, haciendo pausas mínimas e ignorando el evidente cansancio. Mariana, por mucho que intentara mantener una distancia emocional, sintió un nudo en el pecho al verlo así. En el fondo, sabía que se había excedido, que sus palabras fueron demasiado duras. Sin embargo, su orgullo y el miedo a ser malinterpretada le impedían retractarse. Por la tarde, cuando él se detuvo unos minutos para beber agua, ella se acercó, queriendo decir algo, pero se contuvo. Solo observó, en silencio, mientras él volvía al trabajo con la misma concentración de siempre. Los últimos 3 días de la construcción fueron los más duros. El calor en Monterrey era sofocante y el cuerpo de Omar empezaba a dar señales de agotamiento. Aún así, no disminuía el ritmo. Cada mañana, Mariana llegaba y lo encontraba ya sudado, con las manos metidas en el cemento. Ella quería decir algo, quizás ofrecer ayuda, pero se sentía paralizada, como si no tuviera derecho a acercarse después de lo que había dicho. En uno de esos días, ella se quedó hasta más tarde, observando de lejos mientras él hacía los últimos ajustes. El ruido de la cuchara raspando el cemento, el ritmo preciso de los movimientos. Mariana, por primera vez, sintió algo parecido a vergüenza. No por la situación, sino por sí misma, por haber juzgado a alguien tan duramente sin conocer su historia. La víspera del último día, el muro estaba prácticamente terminado. Omar trabajó hasta el atardecer y cuando finalmente se detuvo, se quedó de pie, mirando la construcción como quien mira algo que lleva un pedazo de su propia vida. Mariana, que acompañó ese momento en silencio, sintió un extraño deseo de hablar. «Está perfecto», dijo, sin ironía. Él solo la miró, respirando hondo, sin sonreír. «No lo hice para que fuera perfecto», respondió. «Lo hice porque necesitaba hacerlo». Mariana no supo cómo reaccionar. Esa frase tan simple parecía contener una fuerza que la desarmaba por completo. Por primera vez, sintió que había mucho más detrás de aquel hombre silencioso. Algo que ella aún no conocía, pero quería entender. El último día de la construcción comenzó temprano, con una tensión silenciosa en el aire. Omar estaba exhausto, pero sus movimientos seguían firmes, como si la voluntad de terminar fuera mayor que cualquier dolor. Mariana lo observaba con una mezcla de ansiedad y admiración. Percibía que cada ladrillo colocado en ese muro parecía cargar algo más que cemento, quizás recuerdos o dolores que él nunca contó. Cuando el sol alcanzó su punto más alto, Omar dio la última pasada de mortero, alisando la parte superior de la pared con una precisión casi artística. Soltó la herramienta y dio 2 pasos hacia atrás, mirando el resultado con ojos llorosos, pero sin llorar. Mariana sintió un nudo en la garganta. Era como si estuviera ante algo mucho más grande que un simple trabajo terminado. Después de un largo silencio, Mariana se acercó despacio. «Lo lograste», dijo, intentando parecer neutral, pero la voz le salió temblorosa. Omar no respondió de inmediato. «No lo hice por ti», dijo. Finalmente, sin amargura, solo con una sinceridad que la desarmó. «Lo hice por mí, para recordar que aún soy capaz de construir algo de principio a fin». Mariana se quedó sin palabras. Sintió un nudo en el pecho, como si algo dentro de ella se hubiera roto. Por primera vez, no había arrogancia ni ironía en su mirada, solo respeto. Quería pedir disculpas, pero las palabras parecían demasiado pesadas para salir. Se quedó allí, parada,
mirándolo a él y al muro, como si estuviera ante una lección, silenciosa. Al día siguiente, la obra estaba concurrida. El dueño de la constructora apareció para inspeccionar el muro, acompañado de algunos ingenieros y supervisores. Omar se mantuvo a un lado, sucio de cemento y con las manos aún adoloridas, mientras todos evaluaban el trabajo. El dueño recorrió toda la longitud de la construcción, pasando la mano por la superficie, observando la alineación y la firmeza. Cuando terminó, miró a Mariana con una breve sonrisa. «Está impecable», dijo, antes de volver la mirada hacia Omar. «¿Hiciste esto solo?» Omar solo asintió. El hombre se acercó, le estrechó la mano y dijo: «Tienes un verdadero talento. Pocos harían algo tan bien hecho en tan poco tiempo». Omar sintió una mezcla de orgullo y sorpresa, algo que hacía tiempo que no experimentaba. Mariana observó aquella escena con un sentimiento extraño, casi de alivio. No dijo nada, solo se quedó mirando a Omar, que recibía elogios discretos, pero sinceros. Después de que el dueño de la constructora se alejó, ella se acercó a él, vacilante. «Mereces reconocimiento por esto», dijo, intentando romper el ambiente pesado que aún existía entre ellos. Omar la miró por unos segundos, con una expresión indescifrable, y solo respondió: «No busco reconocimiento, solo quería demostrarme a mí mismo que aún soy capaz». Mariana tragó saliva. Esa frase, simple como todas las que él decía, tenía un peso enorme. De repente, se dio cuenta de que toda la arrogancia que había tenido al inicio de la apuesta parecía ahora pequeña, casi ridícula. En los días siguientes, Mariana intentó retomar su rutina en la obra, pero algo había cambiado. Siempre que pasaba cerca del muro, recordaba el esfuerzo de Omar, cada gota de sudor que él derramó para levantar esa estructura. No era solo una construcción cualquiera, era casi como si el muro tuviera una historia propia, grabada en cada línea del cemento. Mariana comenzó a percibir lo injusta que había sido, no solo con Omar, sino con la forma en que trataba a las personas a su alrededor. Sin embargo, no sabía cómo acercarse a él ahora. Omar mantenía la distancia, trabajando en otras áreas de la obra, sin buscarla con la mirada. Era como si una barrera invisible hubiera surgido entre los dos, tan sólida como el propio muro. Fue solo al cuarto día después de la conclusión del muro que ella se armó de valor para hablar con él. Esperó hasta el final de la jornada, cuando la mayoría de los trabajadores ya se habían ido. Encontró a Omar sentado en un banco, improvisado, lavándose las manos con agua fría. «Quería pedirte disculpas», dijo de forma directa. Él se detuvo un instante, pero no levantó la vista. «No necesitas eso, doctora. Ya he escuchado cosas peores en la vida». Mariana dio un paso adelante. «Pero yo sí lo necesito. No fui justa contigo. Usé la apuesta como si fueras menos de lo que eres, y eso no es verdad». Omar finalmente levantó la mirada. No había rabia allí, solo un cansancio profundo. «Está bien», respondió, aunque en el fondo ella sabía que no lo estaba. Mariana insistió en continuar la conversación, incluso con la postura reservada de Omar. «No está todo bien. Tú me mostraste algo que yo necesitaba ver. Yo no sé explicarlo, pero cambiaste la forma en que veo todo esto aquí». Omar permaneció en silencio por unos segundos, solo observando su rostro, como si intentara entender si esas palabras eran sinceras o solo fruto del remordimiento. «No necesito que me veas diferente», respondió, con una calma que parecía hasta desconcertante. «Lo que hice, lo hice porque lo necesitaba, no para ganarme respeto o cualquier otra cosa». Mariana sintió un nudo en el pecho, como si sus propias defensas comenzaran a derrumbarse. Esa honestidad brutal la hacía cuestionarse a sí misma y sus elecciones. Fue entonces cuando, quizás por primera vez, Omar habló un poco sobre su pasado. Contó cómo ya tuvo su propio equipo de construcción, cómo era respetado y cómo, de repente,
Todo se derrumbó por las deudas de su hermano. Vendí todo lo que tenía para salvarlo de un problema mayor y me quedé sin nada. Lo único que me quedó fue esto, dijo, mostrando sus manos curtidas. Mariana se quedó en silencio, sintiendo un nudo en la garganta. No era fácil escuchar aquello, principalmente porque hasta hacía unos días ella habría reducido a ese hombre a un simple trabajador manual. «Eres mucho más de lo que pensé», admitió, casi en un susurro. Omar solo se encogió de hombros, como quien ya no espera nada de nadie. Aquella conversación se quedó en la cabeza de Mariana durante toda la noche. Al llegar a casa no pudo simplemente desconectar la mente. Se quedó pensando en Omar, en cómo había hablado de su hermano sin resentimiento, incluso después de perderlo todo por su culpa. Pensó también en sí misma, en cómo siempre luchó por ganar un espacio en un mundo dominado por hombres. Pero, en el proceso, se volvió demasiado dura, casi insensible. Por primera vez en años, Mariana se preguntó si realmente estaba feliz con la vida que había construido. En el fondo, sentía que había algo en Omar, quizás la fuerza silenciosa o la forma en que enfrentaba las dificultades, que despertaba en ella algo que no sabía nombrar, pero que removía profundamente sus certezas. Al día siguiente, Mariana llegó a la obra antes de tiempo, algo que nunca hacía. Quería ver a Omar empezar el día, quería observar ese ritual silencioso de preparar las herramientas y medir cada detalle. Cuando él percibió su presencia, solo asintió con la cabeza, sorprendido. «Llegaste temprano hoy», comentó con una ligera sonrisa de lado. Mariana respondió de forma sencilla. «Quería ver cómo haces todo esto. Creo que todavía tengo mucho que aprender». Omar rió suavemente, no con burla, sino como quien no está acostumbrado a escuchar ese tipo de cosas de ella. «No sé si soy un buen maestro, pero puedo mostrarte», dijo, y por primera vez en mucho tiempo, la tensión entre los dos pareció dar paso a algo más ligero. Esa mañana fue diferente a todas las demás. Mariana acompañó a Omar de cerca, observando cómo ajustaba cada detalle del trabajo, desde la alineación de los bloques hasta la forma de mezclar el mortero. Él explicaba todo de manera sencilla, con una paciencia que la sorprendía. No había nada forzado allí. Era simplemente un hombre hablando de lo que sabía hacer mejor. Mariana, acostumbrada a lidiar con proyectos grandiosos y hojas de cálculo, se dio cuenta de lo mucho que se había alejado de lo básico, del contacto directo con la construcción. «Lo haces parecer fácil», comentó en un momento. Omar sonrió, secándose el sudor de la frente. «No es fácil, pero uno aprende a respetar cada etapa. Si te equivocas al principio, el resto sale torcido». Mariana se quedó pensativa, sintiendo que esas palabras valían más de lo que él imaginaba. En los días siguientes, esa aproximación inesperada comenzó a convertirse en parte de la rutina. Mariana siempre encontraba una manera de pasar algunos minutos al lado de Omar, observando o haciendo pequeñas preguntas. Él, por su parte, no mostraba ninguna intención de impresionarla, y quizás eso era lo que más la conquistaba. No había poses, no había máscaras. Era simplemente él, con su simplicidad y su fuerza. Poco a poco, las miradas entre ellos comenzaron a cambiar. No había nada declarado, ninguna palabra sobre sentimientos, pero había algo silencioso, casi imperceptible, que nacía allí. Un respeto mutuo, quizás una curiosidad, o algo que iba más allá, algo que ambos aún no tenían el valor de admitir ni para sí mismos. Poco a poco, los rumores en la obra empezaron a surgir. Algunos trabajadores comentaban en tono de broma que Mariana estaba diferente cuando Omar estaba cerca. Otros, más maliciosos, sugerían que algo estaba pasando entre los dos. Mariana, que siempre mantuvo la postura firme y distante en el ambiente de trabajo, comenzó a percibir las miradas curiosas y las conversaciones interrumpidas cuando ella pasaba.
Al principio intentó ignorar, pero pronto se dio cuenta de que la situación podría salirse de control. Omar también lo notó, pero actuaba como si no le diera importancia. «La gente siempre habla», dijo él al final de una tarde, cuando la vio irritada. «No vale la pena perder el tiempo con eso». Mariana quería creer eso, pero sabía que su carrera podría verse afectada si los comentarios llegaban a oídos equivocados. Fue en una reunión con los superiores donde Mariana sintió el peso real de los rumores. Uno de los directores hizo una broma velada, mencionando el entusiasmo de ella por seguir de cerca los trabajos de un albañil en específico. Ella intentó disimular, pero sintió que el rostro le ardía de vergüenza. En ese momento se dio cuenta de que necesitaba tomar una decisión, o dejaba que los comentarios crecieran, arriesgando su imagen profesional, o se distanciaba completamente de Omar, aunque eso fuera injusto. Esa noche, sola en casa, Mariana pasó horas pensando qué hacer. Sentía una mezcla de rabia y tristeza. No quería admitirlo, pero ya no veía a Omar como solo un albañil de la obra. Él había movido algo dentro de ella, y ahora, por las apariencias, necesitaba elegir entre la razón y el corazón. Al día siguiente, Mariana decidió mantener distancia de Omar. Llegó a la obra, saludó a todos con la misma formalidad de siempre y evitó cualquier contacto visual con él. Omar percibió el cambio de inmediato, pero no dijo nada. Continuó trabajando en silencio, como si nada hubiera pasado. Para Mariana, cada minuto de esa postura profesional era un esfuerzo enorme. Quería acercarse, quería preguntarle cómo estaba, pero el miedo a que cualquier gesto fuera interpretado de forma errónea la hizo retroceder. Era extraño cómo, en tan poco tiempo, la presencia de Omar se había vuelto algo importante para ella, y ahora, al forzar ese alejamiento, todo parecía más frío y sin vida. Al final de la tarde, Omar no resistió y la abordó discretamente. «¿Pasó algo?», preguntó mientras se limpiaba las manos. Mariana dudó, pero respondió con un tono frío. «No, solo necesitamos enfocarnos en el trabajo, nada más». Omar no insistió, pero sus ojos dejaron claro que entendió lo que estaba pasando. Se fue sin decir nada más, dejando en Mariana una sensación amarga de arrepentimiento. Esa noche fue difícil para ella. Se sintió débil por preocuparse tanto por lo que los demás pensaban, y al mismo tiempo demasiado orgullosa para dar marcha atrás al día siguiente. La distancia entre ellos, aunque reciente, comenzó a doler como algo real. En los días siguientes, el ambiente entre los dos se volvió casi insoportable. Mariana evitaba incluso cruzar la mirada con Omar, mientras él, aunque mantenía la educación, parecía haber regresado al mismo silencio distante de antes. Los otros trabajadores notaron que algo había cambiado, pero nadie se atrevía a preguntar. La tensión era palpable, especialmente para Mariana, quien extrañaba las conversaciones cortas, las miradas sinceras y la calma que él transmitía. Trabajar en ese sitio que antes le parecía tan común, ahora se convertía en un recordatorio constante de lo que ella misma había decidido perder. Aún así, Mariana mantenía la postura rígida, como si fuera un castigo necesario para proteger su propia carrera. Fue en el 6º día de esa frialdad cuando algo rompió el silencio. Durante una reunión con el equipo, un ingeniero criticó duramente el trabajo de Omar, acusándolo de lentitud en una de las etapas. Mariana sabía que la culpa no era de él, pero dudó por un momento, dividida entre defenderlo y mantener la distancia. Al final, no pudo quedarse callada. «Si hay algún problema, la responsabilidad es de la coordinación, no de él», dijo con firmeza, sorprendiendo a todos en la sala. Omar, que estaba allí, solo la miró en silencio, sin esbozar reacción. Pero en ese instante, Mariana se dio cuenta de que, por mucho que intentara alejarse, no podría simplemente ignorar quién era él. Después de la reunión,
Omar volvió al trabajo como si nada hubiera pasado, pero Mariana se dio cuenta de que esa mirada se le había quedado grabada. Pasó el resto del día intentando mantener la concentración, revisando hojas de cálculo y plazos, pero la escena no se le iba de la mente. Por primera vez se dio cuenta de que lo defendía no solo por justicia, sino porque algo dentro de ella ya no aceptaba verlo menospreciado. Cuando terminó la jornada, ella casi se acercó a él, pero retrocedió, como si estuviera paralizada por un miedo irracional a exponerse. Esa noche, acostada en la cama, se quedó imaginando cómo sería simplemente sentarse con Omar, conversar sin prisa, escuchar sus historias sin el peso del juicio. Sabía que no era fácil para él abrirse, pero tenía la sensación de que, detrás de ese silencio, existía alguien con más fuerza y dolor de lo que cualquiera podía imaginar. Al día siguiente, el ambiente en la obra estaba bochornoso, con el sol castigando más que en días anteriores. Mariana llegó temprano, pero dudó en ir hasta el área donde Omar trabajaba. Lo observó de lejos, mientras él levantaba otra hilera de bloques, con movimientos firmes y seguros, casi como si estuviera bailando a su propio ritmo. Después de unos minutos, se armó de valor y se acercó. «Lo que haces parece fácil, pero sé que no lo es», dijo, rompiendo el silencio. Omar se detuvo un instante, se secó el sudor y respondió con calma. «La vida me enseñó a no complicar. Si haces lo básico bien, lo demás viene». Esa frase conmovió a Mariana, quien sintió ganas de preguntarle sobre su vida, entender quién era él antes de esa obra. Pero por ahora solo se quedó allí, observando, como si esa presencia fuera suficiente para llenar un vacío. Con el tiempo, Mariana comenzó a percibir detalles que antes pasaban desapercibidos. Observaba la forma en que Omar trataba a sus compañeros, siempre dispuesto a ayudar, incluso cuando nadie reconocía su esfuerzo. Notaba cómo tenía una forma de organizar las herramientas, manteniéndolo todo en su lugar como si fuera una extensión de su propio cuerpo. Durante una pausa, se sentó cerca de él y, sin pensarlo mucho, preguntó: «¿Por qué aceptaste este desafío? Sabes que no hablaba en serio, ¿verdad?» Omar no levantó la vista, solo respondió: «Porque necesitaba probarme algo a mí mismo, no a ti». Esa respuesta se le quedó grabada en la mente a Mariana durante todo el día. Por primera vez, sintió que había algo en él que iba más allá de la fuerza física. Había una historia, quizás un dolor profundo, escondido detrás de una mirada que nunca pedía nada, pero lo decía todo. En los días siguientes, Mariana se vio envuelta en una mezcla de curiosidad y culpa. Quería entender qué llevaba a Omar a trabajar con tanta determinación, como si cada ladrillo colocado fuera una parte de su propia vida siendo reconstruida. Al final de una tarde, después de que casi todos se habían ido, ella se acercó y preguntó directamente: «¿Tuviste otra vida antes de esto? ¿Antes de esta obra?» Omar la miró seriamente, tardando unos segundos en responder. «Sí, la tuve, y lo perdí todo. Pero no hablo de eso. No cambia nada». Mariana se quedó sin reacción, pero esas pocas palabras fueron suficientes para despertar en ella un nuevo respeto. Sintió ganas de saber más, de escuchar su historia sin juicios, pero se dio cuenta de que tendría que esperar. Omar solo hablaría cuando estuviera listo, y quizás, en el fondo, él ya sabía que ella estaba dispuesta a escuchar. Poco a poco, ese muro, que al principio era solo un desafío, pasó a tener un significado mayor para los dos. Mariana comenzó a notar cada detalle del progreso de Omar, como si cada capa de cemento contara una historia silenciosa de esfuerzo y superación. Incluso sin admitírselo a sí misma, sentía orgullo de verlo avanzar día tras día, a pesar del calor sofocante y el cansancio que marcaba su rostro. A veces se sorprendía pensando en cómo alguien podía mantener esa fuerza sin quejarse nunca.
Un día, cuando él terminó una etapa más difícil del muro, Mariana casi lo felicitó, pero se contuvo. Aún existía una barrera invisible entre ellos, construida por miedo y orgullo. Sin embargo, dentro de ella ya era imposible negar que ese hombre, de alguna manera, estaba transformando no solo la obra, sino también la forma en que ella veía la vida. A la mitad del plazo estipulado, el muro ya estaba a la altura del pecho. Omar, aunque exhausto, parecía más determinado que nunca. Mariana, por otro lado, sentía una mezcla de admiración y preocupación. Sabía que él se estaba esforzando más allá del límite y comenzó a dejar botellas de agua cerca del lugar donde trabajaba sin decir nada, como un cuidado silencioso. En una de esas veces, él notó el gesto y solo dijo, «Gracias». Fue un momento simple, pero que hizo a Mariana sentir algo extraño en el pecho. Una sensación de que, a pesar de las diferencias, había algo verdadero en las pequeñas acciones. Esa noche, sola en casa, ella pensó en la promesa hecha en tono de broma. Ahora ya no parecía algo tan absurdo, no por el matrimonio en sí, sino porque de alguna forma Omar estaba demostrando que era diferente a todo lo que ella conocía. Con la llegada de la segunda semana, los rumores en la obra comenzaron a crecer. Algunos obreros, riéndose a escondidas, comentaban sobre la apuesta de Mariana, como si fuera solo una broma para entretener el ambiente pesado de la obra. Mariana fingía no escuchar, pero cada comentario la incomodaba profundamente. No quería que nadie pensara que Omar estaba allí esforzándose solo por ella. Había algo mucho más grande en lo que él estaba haciendo, algo que solo ella parecía ver. En un momento de rabia, llegó a reprender a 2 empleados que hacían bromas más ácidas, dejando el ambiente tenso durante horas. Omar notó la irritación de ella y, en lugar de sentirse ofendido, sintió respeto. En el fondo, él sabía que Mariana no era la misma mujer arrogante que había hecho esa provocación. Algo en ella estaba cambiando y eso lo motivaba aún más a terminar el muro. Cierto día, cuando el sol ya estaba casi poniéndose, Mariana se acercó a Omar con una mirada seria. «Si pudiera volver atrás, no habría hecho esa apuesta», dijo, con una sinceridad que la sorprendió. Omar detuvo el trabajo un instante y la observó en silencio. «Lo sé», respondió tranquilamente, «pero no lo hice por ti, lo hice por mí». Esa respuesta fue un golpe silencioso en el corazón de Mariana. Ella nunca había considerado que él estuviera motivado por algo tan personal y profundo. Por primera vez sintió una curiosidad genuina por su historia, no como una arquitecta observando a un albañil, sino como una persona queriendo entender a otra persona. Se quedó allí, parada, sin saber qué decir, mientras Omar volvía al trabajo, como si cada ladrillo que colocaba fuera una forma de mostrar su fuerza sin necesidad de palabras. Aquella noche, Mariana no pudo dormir. Las palabras de Omar resonaban en su mente como si fueran parte de algo más grande, una historia que ella aún no conocía, pero que necesitaba entender. Por primera vez se dio cuenta de lo poco que sabía sobre él. No sabía su edad exacta, de dónde venía, o lo que había vivido antes de esa obra. Al día siguiente, tomó una decisión. Cuando encontró a Omar solo, limpiando los restos de cemento de sus manos, se acercó y preguntó, «¿Qué perdiste, Omar? ¿Quién eras antes de todo esto?» Él se detuvo un instante, como si estuviera evaluando si valía la pena abrir esa herida. Respiró hondo y dijo, con una voz firme pero cargada de dolor, «Tenía una empresa de construcción pequeña, pero era mía. Lo perdí todo para pagar las deudas de mi hermano. Desde entonces empiezo de cero». Las palabras de Omar dejaron a Mariana en silencio. Nunca imaginó que detrás de aquel hombre simple y aparentemente invisible existiera alguien que ya había construido algo propio y perdido tanto. «¿Y por qué sigues ayudando a tu hermano?», preguntó vacilante. Omar solo se encogió de hombros.
Familia no se elige. Él se equivocó, pero yo no iba a dejar que se hundiera solo. Esa respuesta conmovió algo profundo en Mariana. Ella, acostumbrada a pensar solo en resultados, nunca había considerado sacrificios de esa magnitud. Durante todo el día, observó a Omar con otros ojos, intentando imaginar cómo sería empezar todo de cero después de perder todo lo que se construyó. Al mismo tiempo, sintió una punzada de culpa por haberse burlado de él, sin saber la historia que cargaba. Por primera vez, Mariana quiso no solo admirar a Omar, sino estar a su lado de alguna manera verdadera. A partir de aquel día, Mariana comenzó a cambiar de postura. Dejó de dar órdenes de forma fría y distante cuando se trataba de Omar. Empezó a escuchar lo que él tenía que decir, pidiendo su opinión sobre pequeños detalles de la obra, algo que jamás haría antes. Omar, por su parte, continuaba reservado, pero poco a poco aceptaba esas conversaciones cortas, como quien reconoce que, a pesar de las diferencias, existe un respeto silencioso creciendo allí. Cuando los compañeros de trabajo intentaban hacer bromas sobre el matrimonio improbable, Mariana no dudaba en cortar el tema, con un tono tan firme que hasta los más atrevidos retrocedían. En el fondo, ella ya no le importaba lo que decían. Lo que realmente importaba era que, de algún modo, Omar había despertado en ella una versión diferente, alguien más humana, menos preocupada por el estatus y más atenta al valor real de las personas. El muro estaba casi a la mitad del tamaño final y la perfección del trabajo de Omar llamaba la atención de todos, incluido el dueño de la constructora. Mariana percibía cómo él, incluso cansado, mantenía la misma paciencia y precisión en cada bloque colocado. Un día, al verlo sentarse en el suelo exhausto, le llevó una botella de agua y se quedó en silencio a su lado, sin saber qué decir. Omar aceptó la botella y, después de beber, soltó algo que la tomó desprevenida. ¿Sabes qué? Esto no es por ti, ¿verdad? Mariana se quedó sin reacción. No porque la frase fuera dura, sino porque ella sintió que por primera vez alguien no la ponía en el centro de todo. Ella solo respondió, «Lo sé». Y en ese momento, ambos entendieron, sin necesidad de hablar más, que ese muro era sobre dignidad y redención. Con el paso de los días, Mariana se dio cuenta de que la relación entre ellos había cambiado por completo, aunque de forma silenciosa. Ya no había arrogancia en sus palabras cuando hablaba con Omar, y de algún modo él también parecía menos desconfiado, como si comenzara a confiar en ella. Una tarde, mientras él organizaba los últimos bloques para la siguiente etapa, ella preguntó, «¿Nunca pensaste en rendirte? ¿De todo esto, de la construcción, de la vida dura?» Omar sonrió levemente, una sonrisa cansada, pero verdadera. «Ya lo pensé, pero rendirse no construye nada, y soy mejor construyendo que destruyendo». Esa respuesta se le quedó en la cabeza a Mariana todo el día. Fue cuando ella entendió que Omar no solo estaba levantando un muro de concreto, sino reconstruyendo algo dentro de sí mismo. Algo que ninguna palabra podría explicar completamente. Esto la conmovió de forma inesperada. Al 10º día del desafío, un episodio los marcó a los dos. Omar llegó más tarde de lo habitual, visiblemente decaído. Mariana se acercó y preguntó si estaba todo bien. Él dudó, pero terminó diciendo que había pasado la noche en el hospital con su madre, que estaba enferma. Aún así, estaba allí, decidido a continuar. Mariana, sin saber cómo ayudar, insistió en que descansara, pero Omar se negó. «Si paro ahora, todo pierde sentido», dijo. Ella se quedó observando mientras él levantaba el muro con una fuerza que parecía venir de otro lugar, una fuerza que ni el cansancio ni el dolor conseguían apagar. Esa escena hizo que Mariana sintiera un respeto aún mayor, mezclado con un deseo de estar allí para él, no como arquitecta, sino como alguien que reconocía el esfuerzo de un hombre que luchaba por no perderse.
Aquella noche, Mariana se quedó pensando en todo lo que había visto durante el día. Omar, aún exhausto y con su madre enferma, no se rindió ni por un segundo. Aquello la conmovió de una forma diferente, como si fuera un recordatorio de que la vida no se hacía solo de metas y estatus, sino de resiliencia. Al día siguiente, ella llegó más temprano a la obra, solo para ver cómo estaba él. Omar parecía aún más cansado, pero había una llama en sus ojos que nadie podía apagar. Mariana, casi sin darse cuenta, comenzó a ayudar de pequeñas maneras, trayendo café, comprando guantes nuevos cuando los suyos se rompieron, e incluso reorganizando el cronograma para facilitar el trabajo. Omar lo notó, pero no comentó nada. Solo la miraba de una manera diferente, como quien entiende que a veces los gestos hablan más fuerte que cualquier palabra. Al 12º día, el muro ya superaba la altura de Mariana. La perfección de la obra impresionaba a todos, incluso a los ingenieros más experimentados. Fue en ese día que los rumores en la obra tomaron otra proporción. Algunos empleados comenzaron a insinuar que había algo entre ella y Omar, y los chismes llegaron a oídos del dueño de la constructora. Él llamó a Mariana para conversar y cuestionó su involucramiento. Sintiendo la presión, ella negó cualquier cercanía, pero por dentro aquello la incomodó profundamente. Era como si, de repente, lo que Omar estaba conquistando con tanto esfuerzo pudiera ser manchado por habladurías. Cuando regresó a la obra, vio a Omar trabajando como si nada hubiera pasado, ajeno a los comentarios. En ese momento, Mariana sintió un nudo en el pecho, porque, a pesar de todo, no quería que la reputación de él se viera afectada por una broma que ella comenzó. Al día siguiente, la tensión entre Mariana y el dueño de la constructora aumentó. Él dejó claro que no quería historias en la obra, insinuando que la imagen de la empresa podría verse perjudicada. Mariana, aunque irritada con el tono, sabía que él tenía poder para complicar su carrera. Durante el almuerzo, ella encontró a Omar sentado solo, comiendo despacio, y sintió ganas de contarle lo que estaba pasando. Pero, antes de que pudiera abrir la boca, él preguntó: «¿Está todo bien? Pareces diferente». Ella sonrió con incomodidad y solo respondió: «Cosas del trabajo». Omar no insistió, solo volvió a su silencio. Mariana se quedó con la sensación de que le estaba fallando. Después de todo, él estaba allí sacrificándose, y ella ni siquiera podía protegerlo de los chismes. Por primera vez pensó en cómo podría reparar el error que había cometido con esa apuesta. Más tarde, cuando el sol ya se estaba poniendo, Mariana se acercó al muro y se quedó observando cada detalle de la construcción. Era impresionante cómo Omar mantenía todo nivelado, alineado y firme, como si cada ladrillo tuviera un propósito específico. «¿Por qué te esfuerzas tanto incluso cuando nadie lo reconoce?», preguntó, sin saber muy bien por qué estaba haciendo esa pregunta. Omar se detuvo, se limpió el sudor del rostro y respondió: «Porque esto es lo que me queda. Es aquí donde encuentro sentido». Esa frase quedó resonando en la mente de Mariana durante horas. Ella se dio cuenta de que para Omar el muro no era solo una apuesta. Era una forma de mostrarse a sí mismo que aún era capaz de construir algo sólido, incluso después de perderlo todo. Y eso la hizo replantearse no solo la apuesta, sino también la forma en que llevaba su propia vida. Al 13º día, el calor en Monterrey era casi insoportable. El suelo parecía hervir bajo los pies, y el aire seco dificultaba incluso respirar. Omar trabajaba a un ritmo constante, incluso con el cuerpo visiblemente exhausto. Mariana decidió quedarse más tiempo en la obra ese día, no solo para supervisar, sino para estar allí, acompañando cada uno de sus pasos. En cierto momento, vio las manos de Omar temblar mientras cargaba una hilera de ladrillos. Sin
pensarlo, corrió hacia él y le ofreció ayuda. «No necesitas hacer esto solo», dijo, sosteniendo uno de los bloques. Omar la miró por unos segundos y con una media sonrisa respondió: «Pero esa fue la promesa». Mariana suspiró, entendiendo el peso de esa frase. No se trataba solo de ella o de la apuesta, sino de algo interno, una lucha silenciosa que solo él podía ganar. Por la noche, Mariana fue a visitar a la madre de Omar al hospital, sin avisarle. Descubrió el nombre del hospital preguntando discretamente a otro empleado. La señora estaba en una habitación sencilla, con el semblante frágil, pero una sonrisa cálida. «Usted debe ser la arquitecta», dijo la mujer, como si supiera exactamente quién era Mariana. Las dos conversaron por unos minutos, y Mariana quedó conmovida por la forma en que esa madre hablaba de su hijo. Omar siempre fue así. Cuando decide hacer algo, no hay nada que lo haga desistir, dijo la mujer, con orgullo en los ojos. Mariana salió de allí con un peso diferente en el pecho. Se dio cuenta de que Omar cargaba mucho más que un desafío impuesto por una broma cruel. Él cargaba la dignidad de una familia entera, y eso la hizo sentir una mezcla de vergüenza y admiración que nunca había experimentado. Al día siguiente, Mariana llegó temprano a la obra y encontró a Omar ya trabajando, como siempre. Él parecía aún más concentrado, casi como si nada en el mundo pudiera distraerlo. Mariana pensó en contarle que había visitado a su madre, pero decidió esperar el momento adecuado. En cambio, le trajo café y pan fresco, algo simple, pero que hizo que Omar levantara las cejas, sorprendido. «No tenías que hacerlo», dijo él, pero lo aceptó. Los dos tomaron café juntos, sentados en medio de la obra, algo que jamás habría sucedido al principio del mes. Mariana se dio cuenta de que esa barrera invisible entre ellos se estaba deshaciendo, ladrillo a ladrillo, así como el muro crecía. Por primera vez, ella no vio solo un albañil frente a ella, sino un hombre con una historia, una fuerza y una dignidad que nadie podía ignorar, ni siquiera ella. Ese mismo día, la tensión con los compañeros de obra aumentó. Algunos comenzaron a hacer bromas más agresivas, insinuando que Omar solo estaba ganando moral por Mariana. Cuando ella escuchó eso, no pudo contenerse. Detuvo la obra, llamó a todos los trabajadores y dijo con firmeza: «Omar está aquí porque es bueno en lo que hace y nadie tiene derecho a faltarle el respeto». El silencio que siguió dejó claro que todos entendieron el mensaje. Omar, sin embargo, se sintió incómodo. Él no quería ser motivo de conflictos. Más tarde, cuando estaban solos, le dijo a Mariana: «No necesito que me defiendan». Ella respondió: «Lo sé, pero yo necesitaba decirlo». Fue un momento corto pero intenso, en el que ambos entendieron que algo estaba cambiando entre ellos, algo que no tenía nada que ver con la apuesta. El 14º día, Omar comenzó a dar los últimos toques al muro. Cada detalle era tratado con una precisión impresionante, como si estuviera construyendo algo para durar décadas. Mariana se quedó observando, sin decir nada, solo siguiendo cada movimiento. La expresión de él era seria, pero había un brillo en sus ojos, un orgullo silencioso de quien sabía que estaba ganando una batalla personal. Cuando el sol comenzó a bajar, tiñendo el cielo de tonos anaranjados, Omar dio el último golpe a la mezcla y dijo: «Está listo». Mariana se acercó, pasando la mano por la superficie lisa del muro, sintiendo la solidez del trabajo de él. «Lo lograste», dijo casi en un susurro. Omar solo asintió, con una leve sonrisa. En ese momento, Mariana se dio cuenta de que nada sería igual después de aquello. La apuesta que comenzó como una broma se había convertido en algo mucho más grande. Sin embargo, la victoria de Omar trajo una nueva ola de problemas. Al día siguiente, toda la constructora ya comentaba sobre la historia del muro, y los chismes volvieron con fuerza, ahora más crueles.
Algunos decían que Mariana se había encantado por un albañil y que eso podría perjudicar su imagen. El dueño de la constructora la llamó para una reunión tensa, dejándole claro que esperaba de ella una postura profesional y distante. Presionada, Mariana se vio obligada a tomar una decisión que la hirió. Durante la hora del almuerzo, delante de varios empleados, ella dijo en voz alta: «Todo esto no significa nada, nunca me gustó. Omar es solo un albañil». Las palabras resonaron como un puñetazo en el aire. Omar se quedó en silencio, solo la miró a ella sin rabia, pero con una tristeza que Mariana jamás olvidaría. Después de aquella humillación pública, Omar no dijo nada. Terminó el almuerzo en silencio y volvió al trabajo, como si las palabras de Mariana no tuvieran peso alguno. Pero ella sabía que sí. Sabía que cada ladrillo que él colocaba ahora parecía más pesado, más difícil de cargar. Mariana intentó acercarse algunas veces ese día, pero Omar no respondió a sus intentos de conversación. Él solo se concentró en el muro, como si ella no existiera. Cuando terminó la jornada, se fue sin mirar atrás. Mariana se quedó parada por unos minutos, sintiendo una mezcla de culpa y rabia. Rabia de sí misma por haber cedido a la presión de los demás. Esa noche casi no durmió, recordando la mirada de él, ese silencio que decía más que cualquier grito. Se dio cuenta de que había herido a alguien que no lo merecía. A la mañana siguiente, Omar llegó a la obra antes que todos, como siempre, y continuó su trabajo con una determinación aún mayor. Mariana lo observaba de lejos, sin valor para acercarse. Fue entonces cuando uno de los ingenieros, impresionado con el muro, comentó en voz alta: «Este tipo no es cualquier albañil. Este acabado está mejor que el de muchos maestros de obra que conozco». Mariana sintió un nudo en el corazón al escuchar aquello. No era solo ella quien veía la dedicación de Omar. Era imposible ignorarlo. Durante la pausa del café, ella se acercó y dijo con la voz baja: «Disculpa por ayer». Omar no respondió. Solo la miró con un semblante serio, como si dijera que no había nada que explicar. Mariana se dio cuenta de que, si quería arreglar aquello, necesitaría ir mucho más allá de las palabras. Ese día, Mariana decidió dejar de huir de lo que sentía. Al final de la tarde, cuando la mayoría de los trabajadores ya se habían ido, esperó a que Omar terminara la última hilera de ladrillos y se acercó. «Necesito contarte una cosa», dijo, con la voz temblorosa. Omar soltó la llana de albañil y solo la miró sin decir nada. Mariana respiró hondo y le contó sobre la reunión con el dueño de la constructora, sobre la presión, sobre el miedo a perder todo lo que había construido. «Pero nada de eso justifica lo que dije. Fui cobarde», confesó, sintiendo la vergüenza que la quemaba por dentro. Omar se quedó en silencio por un instante que pareció eterno. Luego solo respondió: «No me debes nada, Mariana. Yo no hice esto por ti». Aquello dolió más que cualquier palabra dura que él pudiera haber usado. Mariana no se rindió. Al día siguiente llevó una botella de agua fría y la dejó a su lado sin decir nada. Después trajo un almuerzo a la hora de comer. Poco a poco, Omar comenzó a aceptar esos pequeños gestos, aunque sin sonreír. Fue entonces cuando, en una pausa rápida, él dijo: «¿Sabes por qué acepté esta apuesta?». Mariana solo negó con la cabeza. Omar, mirando el muro, explicó: «Yo ya tuve una empresa de construcción. Lo perdí. Todo para pagar las deudas de mi hermano. Esto aquí es más que un muro. Es una forma de demostrar que aún soy capaz de hacer algo bien». Mariana sintió un nudo en la garganta. La imagen que ella tenía de él se desmoronaba, dando lugar a algo mucho más verdadero y profundo. Por primera vez, ella entendió quién era realmente Omar. La revelación de Omar conmovió profundamente a Mariana. Durante el resto del día no pudo dejar de pensar en el peso de aquella historia. Mientras él trabajaba, ella
Observaba los detalles del muro con más atención, dándose cuenta de que cada línea de mortero, cada ladrillo encajado con precisión, llevaba algo de él, una historia de pérdida, resistencia y dignidad. Al final de la tarde, Mariana se armó de valor y dijo: «Si aceptas, quiero ayudarte a empezar de nuevo. Tienes demasiado talento para quedarte aquí siendo solo un albañil». Omar se detuvo un instante, se limpió el sudor de la frente y la miró con una expresión indescifrable. «¿Dices esto ahora porque sientes lástima por mí?», preguntó. Mariana respondió con firmeza: «No, lo digo porque finalmente te veo de verdad, y me avergüenzo por haber tardado tanto en darme cuenta». Omar se quedó en silencio, pero parecía conmovido. Al día siguiente, el ambiente entre ellos era diferente. No había sonrisas, pero tampoco existía ya aquel muro invisible que los separaba. Omar estaba concentrado en los últimos ajustes, y Mariana, sin querer interferir, solo acompañaba de cerca. Cuando el dueño de la constructora apareció de sorpresa para inspeccionar el trabajo, todos los trabajadores se detuvieron. El hombre examinó el muro de punta a punta, tocando la superficie y comprobando la alineación. Luego dijo algo que sorprendió a todos. «Este es el muro mejor hecho que he visto en esta empresa. Quien lo hizo debería ser supervisor». Omar se quedó sin palabras, y Mariana sintió un orgullo que no podía disimular. En ese instante entendió que el desafío, que comenzó como una broma, se había transformado en el trampolín para algo más grande en la vida de Omar, y eso la llenaba de respeto y admiración. Después de la visita del dueño de la constructora, la noticia de la posible promoción de Omar corrió rápido entre los trabajadores. Muchos comenzaron a mirarlo de otra forma, con respeto. Omar, sin embargo, mantuvo la misma postura de siempre, trabajando en silencio, sin demostrar euforia. Mariana, por su parte, se sintió extrañamente emocionada al verlo recibir el reconocimiento que siempre mereció. Al final del día, ella se acercó y dijo: «Ya no necesitas probar nada a nadie, ni a mí». Omar respiró hondo y respondió: «Yo no hice esto por ti, Mariana, pero de alguna manera tú me hiciste recordar quién soy». Esa frase, simple y honesta, dejó a Mariana sin palabras. Se dio cuenta de que, en medio de la dureza de aquel mes, ellos se habían transformado, cada uno a su manera, y nada volvería a ser como antes. Aquella noche, Mariana no pudo dormir. Se quedó pensando en todo lo que había sucedido desde el día en que hizo aquella apuesta cruel. Sintió vergüenza de quien había sido y al mismo tiempo gratitud por haber encontrado a alguien como Omar, alguien que la hizo ver cosas que ella misma no quería ver. Al día siguiente fue a la obra decidida a pedir disculpas de una manera que él nunca olvidaría. Esperó el momento adecuado, cuando todos los demás ya se habían ido, y dijo: «Omar, yo estaba equivocada contigo, con todo. Eres el hombre más fuerte y digno que he conocido». Él se quedó en silencio por un tiempo, mirándola, hasta que finalmente dijo: «Solo quiero que seas sincera conmigo, nada más». Fue la primera vez que Mariana sintió ganas de llorar delante de él. A la mañana siguiente, el dueño de la constructora hizo el anuncio oficial. Omar sería ascendido a supervisor de obras. Aplaudido por sus compañeros, él recibió la noticia con humildad, sin discursos ni celebraciones exageradas. Mariana, a su lado, sintió un orgullo difícil de explicar. Después de que todos se fueron, ella se acercó y dijo: «Quiero hacerte una propuesta. Quiero que trabajemos juntos en nuevos proyectos. Tú tienes el conocimiento práctico que yo necesito y yo puedo abrirte puertas». Omar la miró fijamente por unos segundos, intentando entender si había sinceridad en esas palabras. Y entonces respondió: «Si es de igual a igual, acepto». Mariana sonrió, aliviada, sabiendo que ese era el comienzo de algo que iba más allá de una asociación profesional. Por primera vez,
Ella no sentía que estaba hablando como arquitecta, sino como una persona queriendo empezar de nuevo. El último día de aquel mes memorable, el muro de Monterrey estaba terminado, sólido, impecable. Pero para Omar y Mariana, representaba mucho más que una estructura de ladrillos. Representaba todo lo que habían enfrentado, perdido y conquistado. Antes de irse, se quedaron unos minutos en silencio mirando aquella obra. «Nunca más olvidaré esto», dijo Mariana con la voz entrecortada. Omar solo asintió como quien entiende algo sin necesidad de muchas palabras. Salieron de la obra lado a lado, sin saber exactamente qué les depararía el futuro, pero con la certeza de que estaban más fuertes. No había promesa de amor romántico en ese momento, solo un respeto profundo y un deseo real de seguir adelante juntos. La historia de ese mes quedaría grabada en ambos, como una cicatriz que no duele, pero enseña.